5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Cambio de Ritmo, un podcast donde los pasos que inspiran se convierten en kilómetros que transforman. Cambio de Ritmo con Jorge Balaguera. Nada te mata más rápido que tu propia mente. No te estreses por lo que no puedes controlar. Enfócate en lo que sí está en tus manos. Bienvenidos al episodio número 10 de Cambio de Ritmo, el podcast donde correr no es solo mover el cuerpo, sino contar lo que nos mueve por dentro. Soy Jorge Balaguera, hace 20 años soy periodista, hace 11 años soy corredor y desde hace 6 años soy podcaster. Y hoy los invito a acompañarme a descubrir historias de corredores que no se detienen. Esto es Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Jorge Balaguera te acompaña en Cambio de Ritmo. Llegan cifras previas a la maratón de Valencia, que es una de las grandes maratones con las que se cierra este año. Titular: casi 7 de cada 10 corredores de esta maratón llegan desde el extranjero. 36,000 participantes. Recordemos que en 2 semanas se agotaron los dorsales. El 67% de los corredores provienen de fuera de España. Este año se va a contar con la participación de 150 países, donde Francia, Reino Unido e Italia son los que más aportan corredores. 19% de participantes son de la Comunidad Valenciana y el 14% son del resto de autonomías de España. Un gasto turístico muy importante, una región que, recordemos, fue afectada por un fenómeno natural el año pasado como fue la Dana, y que obviamente para esta oportunidad pues una ciudad más recuperada en cuanto a turismo. Sé que hay muchos colombianos que cierran su año en Valencia y desde ya les deseo la mejor energía. Sé que mucha gente ha escrito a cambio de ritmo historias @gmail.com. Es el correo donde ustedes cuentan su historia y se pueden postular. Pero también les había contado en algún episodio que del otro correo quedaban un montón de historias pendientes y estoy intentando las que más pueda, pues rescatar, digámoslo de esa manera, sacarlas para esta oportunidad. Si usted no recibe una respuesta o no ha sido, digamos que como tenido en cuenta aún, pues uno, como les había dicho en algún momento, son pocos episodios, pero hago lo posible porque las historias pues logren clasificar. Ya el otro año, si todo sale bien, se anunciará oficialmente la apertura como de las inscripciones para que se inscriban oficialmente. Pero ya, si usted tiene una carrera el otro año, esperemos hasta el otro año porque ya realmente quedan pocos episodios. Quedan los 4 episodios del mes de diciembre, más los de enero, y bueno, oficialmente todo arrancaría en febrero. Pero igual les agradezco mucho, también como agradezco su aporte para hacer posible este podcast en la Baki, que está en mi perfil, en @GeorgeBalaguera. En Instagram pueden encontrar el link para que hagan su aporte, para que pues este podcast sea financiado y sea posible que llegue a sus oídos. También quiero contarles un poco de mi experiencia cerrando el año en Corre Mi Tierra, Bogotá. Como ustedes saben, y debo decirlo públicamente, pues Jorge y Cristi, los fundadores, son amigos. Viví unos 10K de una manera espectacular, la salida, hay cosas que no dependen de ellos. Por ejemplo, el Parque Simón Bolívar por la lluvia estaba completamente encharcado, no olía bien, ni a la salida ni a la llegada. Un muy buen recorrido, pero sí vi varias sugerencias para Correr Mi Tierra, y es el horario de salida de 15K y de 21K. Debería ser al revés, que 15K y 21K salga más temprano y 5K y 10K más tarde. Desconozco por qué. No sé si muchas veces tiene que ver con las mismas rutas, con los mismos requerimientos del distrito, pero sí sería bueno que fuera diferente. Eso fue lo que vi. Viví unos 10K muy interesantes, un recorrido que siempre es retador, sobre todo pues porque, no sé si lo sabían,
pero casi que los recorridos de las carreras ya están planillados, hay 3 o 4 recorridos. Hay unos diferentes como Media Maratón de Bogotá o Allianz 15K. Las demás carreras casi todas tienen el mismo recorrido que muchas veces tiende a ser desgastante. Lo que sí les digo es que Corre mi Tierra, para mí, no es una carrera para hacer PR. Es una carrera para vivir la experiencia. En mi caso, por ejemplo, yo he intentado ir un poco más rápido, pero era tanta la gente que no podía hacerlo. Pero pues lo asumí tranquilo, donde pude correr rápido lo hice, donde no llegué bien, porque en el caso de los 10K era en una parte como 1 kilómetro saliendo del Simón Bolívar y llegando también la parte final. Fueron casi 2 kilómetros, si no estoy mal, dentro del parque, pero es una carrera que es muy diferente. Es la experiencia, es la salida, es llegar y poder elegir la camiseta, poder elegir la talla. Así que bueno, por eso de antemano les dije, los organizadores son amigos, pero eso no quiere decir que las cositas que uno vea que puedan mejorar, pues de pronto lo tengan en cuenta para la próxima edición. Muy bien, llegó un corresponsal que teníamos pendiente y es que siempre nos ubicamos en Estados Unidos y nos ubicamos obviamente cuando hablamos de maratones, Nueva York, que es la gran fiesta, Chicago, que se volvió la más rápida, Boston, que es la legendaria, la más antigua de las maratones, pero casi que todas las ciudades estadounidenses tienen su propia maratón. Hay un colombiano, bogotano, que está radicado hace un año en Carolina del Norte. Vive en Charlotte, una ciudad que está a 200 metros sobre el nivel del mar, y acaba de correr su tercera maratón. Nos va a contar la historia de cómo es correr en Carolina del Norte. Ya había corrido la media maratón y ahora corre esta maratón. Bienvenidos al episodio número 10 de Cambio de Ritmo. En Cambio de Ritmo, cada corredor tiene una historia. ¿Cuál es la tuya? La maratón de Charlotte se celebra en Carolina del Norte cada noviembre. Estaba revisando y se llamaba la Maratón Thunder Road y la temática tenía que ver con la NASCAR, pues porque estaba muy relacionada con el tema del automovilismo. Es una maratón que se hace los sábados. Tiene 3 carreras diferentes obviamente en el marco de la maratón y hay un colombiano radicado en Estados Unidos, bogotano, casado con una bumanguesa, que vive en Carolina del Norte y que acaba de correr esta maratón y nos va a contar su historia. Siempre repito, lo interesante de tener la posibilidad de hablar con diferentes corresponsales es que aparecen en el radar maratones que no tenemos en cuenta. Obviamente de Estados Unidos acaba de pasar la maratón de Nueva York, está Boston, está Chicago, pero casi que todas las ciudades estadounidenses tienen su maratón. Y vamos a ver cómo se vivió la maratón de Charlotte. Camilo Barrios, bienvenido a Cambio de Ritmo. Gracias, Jorge. Un saludo para ti y para los oyentes de Cambio de Ritmo. ¿Cómo va todo, Camilo? Bien, bien, ya creo que full recuperado después de la carrera. Como sabes, pensando en la siguiente, no sé cuál será, pero todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo termina viviendo en Estados Unidos? Bueno, nosotros con mi esposa, cuando nos casamos, dentro de los top 5 deseos que teníamos, aparte de ser una pareja joven, casada, tener hijos jóvenes, era en algún momento radicarnos fuera del país. Vinimos trabajando y construyendo como este sueño durante los últimos, puedo decir yo, 3 4 años, muy enfocado al tema del real estate y al tema de la remodelación y al tema de la construcción. Ujú. Entonces se abre la oportunidad. Realmente nosotros no conocíamos todas las opciones que tiene un inmigrante para llegar al país, como visas de trabajo, visas de talento. Entonces hicimos nuestro proceso, aplicamos y bueno, aquí estamos viviendo con mi esposa y con mi niño el sueño que construimos. ¿Por qué eligió el diseño industrial como carrera?
Esa es una buena pregunta. Yo he empezado a estudiar ingeniería industrial y alcancé a hacer 2 semestres. Yo creo que muy influenciado por mis padres, ellos siempre buscando lo mejor, esperaban que yo estudiara una carrera que, básicamente, abro comillas, que me mantuviera vinculado laboralmente a una empresa por un largo periodo de tiempo. Y dije, Ujú. bueno, me hace sentido, está bien. Cuando se acaba el colegio y me tengo que presentar a las universidades, Jorge, me presenté a Economía al Rosario, a Ingeniería Industrial a los Andes, Ingeniería Industrial a la Javeriana, me presenté a varias carreras, entonces pasé en todas, dije, la Javeriana hace sentido, junto a lo que ellos me están diciendo de mantenerme vinculado laboralmente, y pues empecemos Ingeniería Industrial. Primer año bien, segundo año bien, a pesar de que sacaba las materias adelante, yo llegaba como con cara de aburrido a la casa. Entonces un día mi mamá habla conmigo y me dice, ¿qué te pasa? Que te veo que te va bien, pero no te siento que te estés disfrutando de la carrera. Entonces le dije, no, será el cansancio, será, qué sé yo, álgebra, los cálculos, no, carreta, los papás lo conocen a uno y ella me dijo, estás inconforme con tu carrera, ¿cierto? Le dije, sí, mamá, estoy inconforme Es y... que, y ahí, sí, mamá, la verdad, sí. Sí, No, y pues uno se hace el duro y ya después termina contando todo. ya que ella me pone una cuerdita, pues yo alé la pita y le dije, mira, la verdad es que lo mío es el diseño y pues me gusta esa carrera. Me dijo, pues ve a la universidad, averigua qué tienes que hacer para cambiarte, pero que sea la última vez que te cambias, porque el siguiente cambio te toca pagarlo a ti. Sí, no, tampoco. O sea, sí, muy entendible, pero pues también. Y ahí en la universidad se cambia diseño. Entonces en la misma Javeriana me cambio a diseño, todo Ujú. muy encima, todo muy a las carreras, pero logro hacer como el assessment que tocaba hacer en ese momento. Me cambio de carrera, todas las materias que vi durante ese año de ingeniería se me volvieron electivas para la carrera. Entonces creo que fui el único diseñador que metió cálculo uno y cálculo 2 como electivas. Pero pero Claro. no, me gocé la carrera, esto era lo mío, ya iba a estudiar con el deseo de aprender, de disfrutarme, de poner como en práctica lo que siento con lo que fui equipado cuando nací, y esa es la forma en la que terminé estudiando diseño. Ese fue el primer cambio de ritmo. Ese fue el primer cambio de ritmo, sí, Sí. y venía en De, una pendiente dura y luego ya empezó como la bajada. de ingeniería de diseño. ¿Qué lo enamoró del diseño industrial? Crear. El concepto de crear, la capacidad creativa, poner las ideas a funcionar, poder hablar con la gente y entender concepto. Me gusta mucho Ujú. el tema inmaterial antes de llevarlo a un objeto práctico. Eso me gustó. Em, Vinculándolo obviamente con ser creativo y con todo lo que representa, por ejemplo, correr. Cuando estamos corriendo, la mente empieza a llevarnos a unos estados donde surgen un montón de ideas. ¿Cómo nació la pasión por el running, Camilo? Bueno, cuando estaba en el colegio, estaba engomadísimo con el fútbol. Entonces yo Ujú. entrenaba fútbol y estuve en la misma escuela, lo digo con mucho honor y mucha humildad, de la que salió Falcao. Por supuesto, no al nivel que él llegó. Ajá. Entonces eso de alguna manera me permitía sacar un poquito de pecho, ¿no? Entonces mi papá siempre me dijo que un buen jugador de fútbol debe tener pulmones para ir y volver. Eso era lo que siempre me decía, ir y volver, ir y volver. Entonces la parte física se me volvió un tema muy importante, prepararme físicamente para poder rendir en los partidos. Ujú. Entonces, esta pasión por el running se la debo básicamente a mi papá. Yo lo veía a él salir muy temprano en las mañanas antes de ir a la oficina. Lo veía los sábados irse a correr 2 horas, 2 horas y media, volver así lavado en sudor, pero feliz. Y yo no entendía mucho porque se demoraba corriendo, pero me parecía chévere. Entonces llega un día en el que él me dice, quiero que salgas a correr conmigo. Es un recorrido suave. Bueno, está bien, salgamos juntos. Recorrido suave, me metió como 15 kilómetros en la primera corrida. ¿Cómo se llama el papá? Mi papá se llama Edgar Barrios. Edgar Barrios. Don Edgar dijo, vamos a afinar aquí al pelado. Vamos a afinarlo. Entonces, Jorge, yo terminé de correr y el ácido láctico se me demoró como una semana en salir de las piernas. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, esto es sufrir. Claro, Pero pero también dijo uno, mi papá es un berraco. sí, mi papá es un Sí. berraco, la verdad. Yo sí lo admiro profundamente y de las cosas que me hubiera gustado hacer más, o tal vez hubiese sido correr más carreras con él. Ya Ujú. con el tiempo que salíamos a correr, ya empezamos como a emparejar nuestro pace y a ir y volver juntos, ya sin caminar, ya corriendo.
Y las últimas corridas ya él me decía, dale y llega a la casa y me esperas allá porque ya no te aguanto el ritmo al que corres. Y tengo una anécdota muy bonita con él. Yo me estaba preparando para correr Maratón Medellín. Ujú. Estábamos en Armenia en unas vacaciones, entonces me coincidió uno de los test dentro de la preparación de 10 kilómetros. Entonces ese test lo hice tal vez en 41 minutos, no me Ush, acuerdo. buenísimo, eso es como a 4 minutos el kilómetro. Sí, sí, más o Va menos. Más volando. o menos. Y yo me sentí pues bien, es decir, fue un buen test. Entonces llego y nos ponemos a charlar, me pregunta cómo me fue, me dice, yo le digo, mira, hice este tiempo, voy bien, creo que para Medellín más o menos estimo tal tiempo. Oye, Beni, a todas estas yo nunca te he preguntado cuál es tu mejor tiempo en en 10 kilómetros, le pregunto a él. Me dice, pues hasta donde me acuerdo, yo lo hice como en 32 minutos. No, muy Le dije, teso, don Edgar. Ja. yo le dije, no lo puedo creer. O sea, estoy 8 minutos lejos de ti y tú sabes que entre más tiempo reduce uno, más difícil se hace recortarle al Claro. tiempo que uno está haciendo. Muy Entonces bien. siempre me mantuvo motivado para poder correr y siempre ha sido como una forma de honrarlo por esa herencia como inmaterial que me pasó a través Ujú. del deporte. ¿Cómo llega Silvia García de Bucaramanga a su vida? Bueno, Silvia se mueve con su familia a Bogotá cuando ella tiene tal vez 2 o 3 años. Ujú. Entonces nosotros nos conocemos a la iglesia en donde vamos y también coincidimos en la Javeriana. Ella entra a estudiar en la Javeriana cuando yo estoy en segundo semestre de diseño. O sea, ya yo llevaba pasado 2 años en la universidad. Y ahí pasamos mucho tiempo, compartimos espacios, compartimos esos grupos de afinidad universitarios, de ayuda social, y pues nos empezamos a encarretar y nos encarretamos tanto que ya llevamos casi 13 años de casados y 2 hijos, Silvana y Emanuel. Silvana y Emanuel, Silvana con 9 años y Emanuel con 5 añitos. Hablando de fútbol, ¿es hincha de qué equipo? De millitos del alma. Bueno, muchas gracias, Camilo. No, mentira. No, mentiras. Mentiras, no, pero la vez pasada yo decía, pero sí hay varios hinchas de Santa Fe que han pasado por aquí y obviamente, pues, de Millonarios. Eh, Antes de continuar, Camilo, ese vínculo con el papá y digamos que esa herencia intangible de la que hablaba ahora es muy importante porque obviamente, y creo que lo dije en el episodio de Corre mi Tierra, se educa desde el ejemplo, siempre. Y lo que uno vea en su casa, que creo que es la mejor formadora, no siento que sea ni el colegio ni la universidad, sino es la casa. Los valores del hogar son los que uno va a llevar por toda la vida. Es una herencia que uno no tiene cómo pagar. Em, Su papá le decía que lo más importante en el fútbol de un futbolista era tener buenos pulmones. Con respecto al running, ¿qué fue lo que más recuerda que le haya dicho? Yo me acuerdo que cuando corríamos, él me decía, dosifícate y ten en mente la distancia, es decir, el objetivo final. Si vas a Ujú. correr 10, no te pongas como un loco en los 3 primeros kilómetros porque no lo vas a lograr. Dosifícate para que alcances tu objetivo. Mi papá nunca fue de contratar un entrenador, de entender tal vez qué era la cadencia, el ritmo, la respiración, pero él por Mm. puras Vieja sensaciones, guardia. de guardia, Sí, claro. claro, sí. Por puras sensaciones se dosificaba y pues lograba sus distancias y muchas veces él, o sea, para él era normal correr 10 kilómetros en 35 Uf. minutos. Para mí, yo en este momento de mi vida no lo logro todavía, no me da en los pulmones ni me da en las piernas. Pero entonces aprendí de él a dosificarme y es un consejo que llevo también para mi vida. Dosifica también tus actividades, dosifica tu tiempo con la familia, en el trabajo y trata de tener un balance para que puedas llegar al final de la carrera. Y eso es lo que yo siempre me llevo y lo que recuerdo. Y cuando estábamos corriendo, él me decía, bueno, los últimos 2 kilómetros vamos a rematar. Ujú. Vamos a rematar. Entonces siempre trato en mis entrenamientos y en mis carreras, mientras el coach me lo permita, rematar. Es una forma de recordarlo. Y ahora que está lejos, es una forma también de, como de tenerlo acá al lado. ¿Don Edgar volvió a correr o por lo que escucho no volvió a correr? Él, precisamente como corrió de una forma muy espontánea, él Ujú. nunca hizo un seguimiento estricto con médicos, con deportólogos. Entonces él tuvo unos temas en sus rodillas que ya al final no le permitían correr a velocidad y corría cojeando. Entonces él decidió bajarle mucho el ritmo, caminar. Y bueno, aparte tuvo un tema, está saliendo de un tema de salud
depresivo importante que tuvo un episodio. Entonces, con más veras correr me hace sentir que lo puedo animar y que puedo estar un Ujú. poco más cerca de él. ¿Cuántos años tiene don Edgar, Camilo? Yo soy muy malo para la edad de mis padres, pero él debe estar entre los 55 y 60 años. No, pero está joven. Sí, 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 él todavía está joven, todavía Claro, está está joven. joven y el tema, claro, es vieja guardia, pero ahí es donde entendemos un montón de cosas. Tal vez los tenis o bueno, condiciones que no eran las adecuadas para correr terminaron pasándole factura. Es cierto, es cierto, es cierto, Jorge. Y Ujú, algo de eso también me pasó, bueno, luego ahora te contaré preparando Medellín. También ujú. tuve un tema de rodilla, pero pues viendo el ejemplo, yo sí fui al médico, me hicieron una infiltración en rodilla, con mi propio plasma y como con unas vitaminas pues para mejorar una tendinitis patelar que tuve en la preparación. Entonces he sido muy riguroso en que si quiero correr por largo tiempo y quiero correr con mis hijos, pues debo cuidarme. Claro. Eh, Camilo, entonces, usted, diseñador industrial, especializado en gerencia comercial, se dedica a diseño interior y remodelaciones. ¿Qué hace su esposo? Mi esposa es ingeniera industrial. Ella es Ah, la parte organizada de la casa, de la ujú. estructura, de los procesos. Yo soy la parte creativa y la parte, digámoslo, desestructurada. ¿Y trabajan los dos? Eh, Trabajamos los dos, pero no directamente en el tema de las remodelaciones. Yo me enfoco muy en el tema creativo, muy en el tema de relación con los clientes. Ujú. Pero ella sí asume todo el tema, digamos, back office de esto. ¿Cuánto tiempo llevan en Estados Unidos? ¿3 años me decía? No, 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 ya cumplimos un año. Un año en Estados Unidos, un año en Ya Estados llevamos un Unidos. año. Y empezó a correr hace más o menos hace cuánto, Camilo. Entonces, yo empecé a correr de forma, digamos, espontánea hace tal vez unos 10 12 años, pero Ujú. juicioso con entrenador desde el 2022 finales preparando Maratón Medellín. Maratón Medellín. Me imagino que ha pasado por, pues, por Media Maratón, Allianz, Avianca. Sí, yo corrí media maratón de Bogotá varias veces, corrí a Bianca, corrí esa famosa carrera de Nike de los 10 kilómetros, Ujú. corrí Huasca, corrí Esa es Allianz buena. 15K, Ujú, sí, 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 esa es muy buena. ujú. Corrí Allianz, bueno, y he corrido maratón Medellín, maratón Chicago, maratón Charlotte y media maratón Charlotte del año pasado también. Em, ¿Qué recuerda de su primera carrera? Que fue horrible, porque fueron 21K. Ah, usted se Mi mandó de una papá, media maratón, felicitaciones. Bueno, mi mentiras, pero papá, es que si el papá le tocó correr 15 la primera vez. no, y él siempre me hacía un push y me jalaba y me jalaba. Yo dije, pues bueno, pues de 15 a 21 pues eso no son, ¿qué? Son 6 más, no pasa nada. Sí. Y recuerdo que esa primera media maratón que yo corrí fue en Bogotá y era cuando la carrera empezaba en la Plaza de Bolívar. Uy, hace rato, claro. Eso fue hace rato. Ujú. Entonces, consejo de mi papá, dosifícate, son 21. Y más o menos por allá al kilómetro 18, 19 tal vez, ya no me acuerdo, te toca hacer el tercer puente de la carrera, que creo que era en la 116 si no estoy mal. Entonces, como buen deportista joven, no le hice caso y arranqué como un loco. Y me empecé a comer esa séptima como un loco y llegué a la 76 pero con el tanque vaciado. Y había corrido tal vez que 6 kilómetros nomás. Entonces fue una carrera dura porque de ahí en adelante sí me tocó recalcular. Por supuesto no tenía ni hidratación ni geles, era lo que el cuerpo da diario por sensaciones. Ujú. Y más o menos a los 10 kilómetros o 11 mi papá me alcanza y me dice, me voy a ir contigo. Así camines, así corras o caminamos, corremos, pero terminamos juntos. Entonces, con mucho esfuerzo llegué al kilómetro 19 y le dije, no, no puedo más. Me dijo, te falta nada, ya vamos a llegar, caminemos. Y fue lindo porque me acuerdo que están las vallas de la organización que separan a los espectadores de los corredores. Y la gente te grita, y la gente te anima, y te decía, vamos, ya van a llegar, no falta nada. Pero es que las piernas no me daban, ya tenía tanto dolor. Entonces él me abraza y empezamos a trotar muy, muy, muy suave. Y yo digo, bueno, acá hasta que lleguemos o hasta que yo me caiga. Y logramos pasar esa primera carrera juntos. Entonces, duré con mucho cansancio, tal vez 2 semanas en el que sentarme, ponerme de pie, era complicado, me dolía todo. Pero dije, esto es muy chévere, hay algo más allá del esfuerzo físico y es como esa capacidad de superarse, esa capacidad de lograr pasar los obstáculos
que me gustó y desde ahí Ujú. me empecé a encarretar. Fue la primera, pero además muy bonito porque esa primera, digamos que además media, la cruza con Don Edgar. Yo creo que todos y quienes escuchan vamos a recordar esa primera carrera, sean 5K o 10K, porque es inolvidable. Y sí, es inolvidable la carrera, es inolvidable el dolor que queda después de la carrera, porque creo que ese dolor de la primera vez corriendo en una carrera no se olvida. Es ¿En qué verdad. momento toma la decisión de correr en Medellín la Maratón 2023? Bueno, todo va muy alineado con las dinámicas de familia. Entonces nace mi hija, luego a los 4 años quedamos embarazados de Manuel. Entonces durante ese periodo de tiempo, muy poco o nada fue el ejercicio que hice. Tal vez salía a la ciclovía y corría algo, montaba bicicleta y subía patios, pero no de forma recurrente. Entonces ya cuando los niños tienen edad de comer solitos, de tener una rutina de sueño, yo digo, listo, es el momento y quiero escoger una primera carrera, pero aquí en Colombia. Entonces leyendo las maratones o las carreras que hay aquí en Colombia, me gusta Medellín, me intereso por hacerlo y encuentro a mi primer entrenador, Andrés Callejas, lo encontré por redes, seguramente lo seguía por afinidad. Lo contacto y empiezo a entrenar con él. Empiezo a entrenar con él porque el objetivo era poder correr Medellín. Ujú. Andrés fue el primer entrenador. Andrés fue el primer entrenador. Andrés fue el primer entrenador que trabajó conmigo. ¿Y qué tal? ¿Cómo vivió esa primera maratón? Bueno, la carrera es muy linda y yo les recomiendo a todos los oyentes que si en algún momento tienen la oportunidad de correr en Medellín, háganlo, porque el Ujú. clima es muy agradable, la gente en Medellín anima un montón, el ambiente, la ciudad en sí es muy bonita. Y bueno, yo sabía que subiendo a Sabaneta había una subida, no, pero yo me mentalicé en decir, yo voy a correr y si toca bajarle ritmo mientras vamos subiendo, pues me voy a dosificar, trayendo el consejo de mi papá. Entonces yo arranco con una compañera del equipo que se llama Amanda, porque acordamos como corramos la carrera juntos. Entonces empezamos a correr, yo empiezo a tener muy buenas sensaciones, ella también, y más o menos al kilómetro 21 ella se cuelga un poquito, entonces yo le digo, estás bien, yo te acompaño 2 kilómetros más, pero luego te voy a soltar porque me siento con piernas. Ujú. Y me dijo, no, dale, después del kilómetro 23 empiezo a darle y a darle y a darle y a darle, y a mí se me había olvidado la subida, Jorge, yo no me acordaba que teníamos que subir a esa sabaneta, y yo le empecé a dar y se supone que el pace en el que me tenía que mover era más o menos 5 minutos, 5:15. Cuando yo me doy cuenta estoy corriendo a 4:50, 4:45, Sí, entonces va muy trato de arriba. bajarle, Mm. pero el cuerpo me dice, dale, dale. Yo fui muy riguroso con la carga de carbohidratos, con la hidratación, con los tiempos de dormir previo a la carrera. Entonces cuando llega uno al kilómetro 28 y tiene que hacer la U, ahí es donde uno realmente se da cuenta que ya subí. Ahora lo que queda es una sola bajada hasta el Bajar. kilómetro 42. Ujú. Entonces trato de pegármele a un grupo que iba a 4:30, 4:40, pero no, esta gente era más pro que yo. Entonces los dejé ir porque dije, todavía me falta tierrita, me faltan mal contados 14 kilómetros y pues esto hay que hacerlo bien. Entonces, eso fue, me acuerdo que fui con mi cuñado y fui con mi esposa, los niños no fueron esa vez, mi cuñado es fotógrafo y él ese día se vistió de negro y la organización lo confundió con los fotógrafos oficiales del evento, entonces se pudo meter a la línea de meta y me tomó un par de fotos y Ah, videos llegando. buenísimo. Ja. Sí, y eso para mí fue una alegría y yo cuando voy corriendo y veo el tiempo, 3:21, 3:25, 3:26, yo dije, uy, eso está muy bien. Y pasé la meta y no quedé ni toteado ni reventado y dije, wow, wow, esto me está gustando, esto me está gustando. Eh, Esa primera maratón tiene un ingrediente porque su primera carrera, usted pasa la meta con su papá, pero en su primera maratón usted ya era papá de Silvana y Emanuel. Mentalmente, ¿cómo la vivió? Eso fue un tema de emociones y uno dice que en la carrera uno solo corre, pero nada, uno corre y al kilómetro 39 ya como que se me bajó la adrenalina y me dieron ganas de llorar porque ya estaba cerca de cumplir la meta. Y cuando doy la vuelta para entrar como en ese pasillo en donde uno cruza, y yo veo a mi cuñado y veo a mi esposa, los ojos se me llenaron de lágrimas y mi esposa estaba en videollamada con los niños, entonces los pude ver.
fue un momento emocional, fue un choque muy fuerte, porque claro, no Ujú. vine cansado, pero verlos a ellos siempre es como que el cansancio se me olvida y trato mucho de disfrutar el momento. Entonces yo le decía a mi hija Silvana, le dije, vamos a encontrar una maratón en la que ustedes puedan estar presentes cuando llegue yo a la meta. Entonces yo sentí que esa carrera la crucé con mi papá y que honré su herencia de runner eh, que me entregó al ver a mi esposa, al ver a mis hijos. Claro, claro, estando ahí presentes. Luego vino Chicago en 2024. Luego vino Chicago, entonces me empecé a datear más, entendí que había en unas tales major, entendí que había en unas tales carreras que eran más reconocidas que otras. Entonces dije, wow, apliquemos a una. Entonces, por timing, a la que podía aplicar era Chicago. Y para los oyentes que aún no han aplicado a una major, y las major que son por sorteo, uno se inscribe, uno coloca los datos de su tarjeta de crédito y en el día de la lotería, pues si uno sale aprobado, hacen el débito automático de Le la van tarjeta. descontando esa plática. Eso sí, de una, eso sí, de una. Está muy clara la estrategia comercial. Sí, 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 sí. Entonces yo estoy acabando un entrenamiento y me llega un mensaje de un cobro, pues yo estoy corriendo y digo, uy, miércoles, ¿qué pasó? Pues cuando paro y miro el celular, claro, la Bank of America Chicago Marathon te ha descontado tanto. Y dije, miércoles, clasifiqué a Chicago. Bueno, pues ahora a entrenar. Entonces Andrés, que me preparó para Medellín, también me prepara para correr Chicago. Y se me metió en la cabeza poder hacer tiempo para Boston. Por mi Ujú. edad tendría que correr por debajo de 3 horas. Era un tema retador, pero era parte de los objetivos. Si no se cumplía, estaba bien, pero hacía parte de lo que quería lograr en Chicago. ¿Y qué tal? Bueno, a Chicago aprovechamos con mi esposa para tener un viaje de aniversario. Entonces viajamos unos días antes para hacer turismo por la ciudad, para conocer un poco. Ahí, perdón, ¿ahí ya vivían en Charlotte? ¿O todavía No, no, no? no. Ahí Todavía vivíamos en no. Bogotá, pero Estaban estábamos en a Bogotá. punto de movernos. Estábamos como Perfecto. un mes. Ujú. Ok. Entonces, bueno, viajamos, conocemos algo de Chicago. Em, yo antes de Chicago corrí la media maratón de Bogotá en ese año, en el 24, y unas Ujú. semanas antes de la carrera en Bogotá, yo me lesiono la espalda, precisamente haciendo el trasteo, desarmando una cama. Ah, Hago un mal movimiento, uy, y ahí quedé, pero quedé privado. Entonces yo pues, me preocupé porque dije, bueno, pues si no corro la de Bogotá está bien, pero Chicago. Entonces el fisio del equipo me recuperó, me sacó esa dolencia en 2 o 3 días, un crack, y corro Bogotá, corro con alguito de dolor, pero logro terminar Bogotá y digo, bueno, está bien. Hice mi mejor tiempo en la media maratón de Bogotá, 1 hora 37 tal vez, 36. ujú. Y digo, listo, pues nada, estoy listo para Chicago. Mm, arranco Chicago, arranco muy bien, iba más o menos a un ritmo de 4:15, 4:14. Y Chicago es una carrera bastante plana, en la que todo el recorrido tiene gente, todo el recorrido están a uno animándolo, vamos, el ruido, la gritería. Para que los oyentes se hagan una idea, más o menos 45.000 personas están corriendo esa carrera, entonces es una cosa bestial, cosa que, no, que yo no había visto. Al kilómetro 25 me desgarro el isquio de la pierna derecha. Uf. Entonces, por supuesto, ya no tengo velocidad. Me toca bajarle mucho. Me toca correr, parar, correr, parar. Y mi primer pecadillo en esa carrera fue que yo no probé de una manera más persistente los geles con los que iba a correr. Yo corrí con Martin, pero no los probé sino solo una vez en un entrenamiento y dije, están bien, no me sentaron mal, hagámosle. Hice caso a la dieta que me recomendaron para usarlos en la carrera y creo que comí más geles de los que tenía que correr. Entonces, al desgarro del isquio, súmale que tuve que parar a vomitar. Vomité Uf. todos los geles que había comido de más. Después de vomitar, el cuerpo descansó, pero al final terminé a un ritmo de 6:30 7 unas partes Claro, en reventado. Eso sumado al desgarro. eso sumado al desgarro, entonces ya al final el tiempo se me iba entre los dedos, no puedo hacer nada, pues dije voy a acabar. Es mi primera major, pues vamos a terminarla con mucho honor y así sea caminando. Entonces corría, paraba, ya los últimos 500 metros logré medio trotar
y terminé la maratón de Chicago en 3 horas 45, tal vez 46. Ujú. Muy muy duro porque digamos que también tenía en su mente pues una maratón de Medellín con un tiempo, ahí fueron como que unos 30 minutos, 20 de diferencia más o menos. Casi, sí, como unos 20 minutos. 20 minutos de diferencia, claro. Eh, y la recuperación del desgarro, ¿qué tal? Bueno, acabó la carrera. El siguiente día hicimos un montón de turismo a mi velocidad, que no me podía ni mover. Bajar escaleras era tremendo. Pero lo lindo de las Major es que la ciudad se mete en el cuento de la carrera y con la medalla hay descuentos en cafés, hay descuentos en atracciones. Entonces pasamos el tiempo con mi esposa, nos devolvemos para Bogotá y empiezo otra vez a correr suave, a correr despacio, a correr 30 minutos, a correr muy lento y el desgarro pues finalmente después de fisioterapia y de entrenamiento pues se va. Porque yo me había inscrito para la media maratón de Charlotte, que era más o menos un mes después de la maratón de Chicago. Y pues la quería correr. Dije, igual la voy a correr, así sea lento, pero va a ser la ciudad donde vamos a estar viviendo. Pues quiero tener esa primera experiencia. Entonces me recupero y bueno, viajamos a Charlotte y puedo correr también la media de Charlotte ese año. Luego de su Chicago, ¿el tema de la diferencia de tiempo fue importante o lo asumió como un tema casual, o digo casual en cuanto a lo que le ocurrió, al desgarro, a los geles, o fue importante, digamos, decir, fue pucha, había sacado 3:27 en mi primera maratón, ahora 3:43? ¿Cómo lo asumió? Apenas terminó la carrera, claro, hay frustración porque iba con un objetivo y se cumplió solamente uno que era terminar. Pero con el paso del tiempo, pues asumo que cosas pasan y que a veces no podemos controlar todas las variables, ¿sí? No, es decir, si no hubiese tenido el esguince, posiblemente habría hecho un tiempo mejor. Pero esa frustración al final se convierte en motivación para decir, vamos a volverlo a intentar, vamos a Claro. volverlo a hacer. Entonces, lo asumimos, mi esposa estuvo ahí y ella también fue muy importante en ese momento para decir, amor, lo hiciste bien, hiciste lo que estuvo en tus manos, vamos para adelante. Lo que pasa es que también, y esto se lo pregunto, Camilo, porque para quienes nos escuchen, claro, su debut en maratón fue de 3:27, o sea, ni siquiera fue sub 4. Sí, o sea, fueron por debajo de las 3:30. Entonces, un debut con un nivel muy alto y luego, obviamente, pues mantener eso no es fácil, teniendo en cuenta que todas las carreras tienen una altimetría diferente, cosas diferentes, en fin. Pero eso es lo que a veces como corredores debemos entender. Eh, Eso es Arranco. verdad. Sí, es normal, exacto, ese es el término, es normal. ¿Pudo correr finalmente luego de la lesión la media maratón de Charlotte? Sí, pues ya como no tenía un objetivo de Boston a la vista o algo, yo dije, voy a correr a lo que el cuerpo me dé, pero voy a disfrutar la ciudad y voy a correr pues la media maratón de Charlotte y vamos a ver qué pasa. Creo que me inscribí, pero nunca vi el recorrido, simplemente dije, voy a correr. Y esa carrera tiene un montón de subidas y de bajadas. Esa carrera es como una montaña rusa, me acuerdo que yo decía. Y de hecho la media maratón de Charlotte y la maratón de Charlotte están consideradas como carreras tipo Rolling Hills, en las que uno sube y baja, sube y baja, sube y Uf. baja. Ujú. Entonces, administrarse muy bien durante el recorrido es importante para tener piernas para cuando llegue una subida, cuando llegue la bajada, o para poder terminar. Entonces, primera subida, y digo, uy, esto me parece que va a ser así toda la carrera. Voy en las subidas, voy a regularme y en las bajadas, en vez de soltar el freno de mano, voy a recuperar para acabar bien. Em, y bueno, hago mi mejor tiempo en media maratón hasta el momento en mi vida de runner, con 1 hora 31. Y dije, qué chévere esta carrera, me dosifiqué. Vamos por la maratón el otro año en esta ciudad, ya que voy a estar acá. Ujú. Y ya que llegamos a Charlotte, contémosle a los oyentes de cambio de ritmo, Camilo, ¿cómo es Charlotte? Del tiempo de este año que lleva. Charlotte es una ciudad muy parecida a Bogotá en términos de ser el corazón financiero de Carolina del Norte. Yo pensaba que Charlotte era la capital, pero no. Resulta que cuando están buscando una capital para el estado,
buscan que sea un lugar más central y Charlotte está muy cerca del límite con Carolina del Sur. Ujú. Entonces, para las ciudades más alejadas, con las que, digamos, estaban muy lejos de Charlotte, era muy complicado tener, sí, como centralidad en la capital. Entonces, escogen una ciudad que se llama Raleigh como la capital. Pero Charlotte es una ciudad muy importante en términos económicos. Es más o menos del tamaño de la mitad de Bogotá. O sea, Bogotá es 2 veces el tamaño de Charlotte y tiene más o menos 1 millón de habitantes, comparado con Ujú. Bogotá, que casi tiene 8 o 10. Entonces es una ciudad poblada, es una ciudad como cualquier otra gran ciudad de Estados Unidos, con sus temas de indigencia, algunos temas de droga, pero también hay unos temas muy importantes de arquitectura, de arte, de cultura, temas financieros. Em, Aquí está el NASCAR Hall of Fame. Uno puede venir en cualquier momento y darse un paseo por los pasillos de ese Hall of Fame y ver los mejores corredores, historia, vehículos. Es un tema muy, muy importante para la ciudad. Ujú. ¿Cómo ha sido la adaptación con la esposa y con los hijos en este año que lleva ahí en Carolina del Norte? Por supuesto, el tema del idioma es lo más retador al principio. La más aventajada en todo eso es mi hija, porque ella estudió en un colegio, sí, ella estudió en un colegio de misioneros americanos en Colombia. Ujú. Entonces ella desde que empezó el colegio allá en Colombia, en Bogotá, ella tuvo la oportunidad de tener profesores nativos aquí pues de Estados Unidos. Entonces ella agarró el inglés desde pequeñita muy rápido y para ella no fue difícil empezar a hacer su adaptación. Por supuesto, mi esposa y yo hablamos inglés, pero realmente, debo ser muy honesto, no al ritmo al que habla Silvana. Y para el que Ujú. más retador ha sido para Manuel porque pues él está perfeccionando su español, está aprendiendo a leer español hasta ahora y pues le estamos colocando otro idioma. Pero ahí me doy cuenta que los niños son una esponja y ellos van absorbiendo en la medida en que el contexto se los va ofreciendo. Ujú. Entonces ha sido lindo, es una ciudad que está a 200 metros sobre el nivel del mar, el aire es bastante puro, el clima es más bien tropical, cuando hace frío hace frío, el año pasado nevó, entonces conocimos la nieve por primera vez, entrené en nieve, a mí me encanta correr en frío, entonces fue bueno, pero cuando hace calor, Jorge, hace calor. Los entrenamientos previos a la maratón de Charlotte, cuando estuvo el verano a tope, los hice a 34, 36 grados, que es mortal. Uf. Pero bueno, pues parte de la adaptación, ¿no? Y el tema laboral, ¿cómo van? Porque le pregunto por eso, porque todo eso influye en el tema deportivo. Todo nuestro entorno, la familia, los hijos, termina influyendo en el tema deportivo. Por eso le preguntaba cómo ha sido este año previo a lo que fue su maratón en Charlotte. Bueno, a mí me dicen que por qué se me ocurre correr una carrera cuando estoy cambiando de vida, cambiando de país. Yo digo, porque pues ya me metí, ya me toca. Pero ¿cómo ha sido? Ha sido importante sentarnos con la familia y entender cuáles son los frentes que tenemos que atender. El tema del trabajo, afortunadamente, pues es remoto. Yo hago muchas cosas desde un computador, entonces Ujú. puedo y tengo la facilidad de escoger horarios y escoger tiempos. Pero lo más retador ha sido realmente el tiempo para entrenar. Porque yo soy una persona de entrenar en la mañana. Me gusta mucho entrenar y siento que gané el día y salir a hacer las cosas que toca hacer. Em, por las dinámicas con los niños, con sus colegios, las mismas dinámicas de casa, mucha parte o gran parte del entrenamiento, perdón, me tocó hacerla en las noches. Entonces era hacer todas las cosas del día y llegar en las noches tipo 7 u 8 de la noche y salga a hacer Mm. 10 por 400. Y a Ujú. veces ni siquiera se podía salir porque es tan oscuro, porque el clima, el horario cambia, que toca en banda. O salga a hacer fuerza, entonces acostarse tarde, dormir más o menos lo suficiente para el siguiente día otra vez estar levantado temprano. Entonces es un tema de manejar muy bien el balance hogar, deporte, familia, trabajo, pero sin poner de acuerdo a mi familia creo que no hubiera sido posible. Claro, claro, es que estas decisiones no se toman, y eso es fundamental lo que acaba de decir Camilo. Las decisiones de carreras y demás se toman en familia, porque finalmente es el apoyo, porque vienen, digamos que quienes están en Colombia y van a viajar, es un esfuerzo, un sacrificio de tiempo, de que Ujú. la familia entienda que un integrante
me refiero hombre, mujer o quien sea de la casa, hijo, toma la decisión de correr una maratón y va a estar 4 meses en una preparación y va a estar fuera y no va a poder compartir el domingo y va a estar cansado y bueno, para finalmente pues poder estar ahí. Y eso también hace parte de las dinámicas, Camilo, de oyentes de los familiares que todos sabemos que van de viaje, entonces viajan a una maratón y de ahí en adelante se quedan haciendo turismo porque la idea es que pues aprovechen esa platica, ¿no? Ese viaje. Por eso es fundamental Sin duda. lo que dice, concertarlo con la familia es clave. Sin duda, yo creo que los picos de entrenamiento en donde llegan los fondos largos son los picos de estrés en la casa porque bueno, estás 2 horas por fuera, 2 horas y media. Entonces muchas veces tuve que recordarle a mi esposa y le agradezco aquí públicamente porque sin ella no lo hubiera logrado. O sea, estos fondos son temporales. Llega la carrera y la carga baja. Ese era mi speech. Los fondos son temporales, llega la carrera y la Claro, carga pues baja. es que tiene dos hijos y es ausentarse 2, 3 horas de la casa, volver, o sea, por eso lo decía, eso no es fácil, cuando es responsabilidad de un hogar. Sí, sí, Ujú. de verdad que eso es importante entender que la familia también corre la carrera con uno. Exacto. ¿Cómo fue la preparación para esta maratón, Camilo? Bueno, pues viendo que la media maratón tenía tantas subidas y bajadas, pues dije, tengo que entrenar cuestas y toca entrenar a punta de cuestas para preparar las piernas. Entonces, los primeros meses, muy bien, entrenando para la carrera, pero el cuerpo empieza a sentir la carga porque para mí no era usual en Bogotá entrenar con tanto desnivel. Entonces empiezo a cargarme un poco en la cintura, empiezo a cargarme un poco en los gemelos. Y a diferencia de Bogotá, que yo podía salir donde el fisio para que me hiciera descarga, pues acá me tocaba a mí, con mi roll foam, con la pistolita de esta percutora, Ujú. y hágale, y masajéese usted, y hágale usted, hermano, porque pues acá una descarga no baja de 100, $150, y pues prefiero ahorrármelos. ¿Eso vale $150? Y entre 100 y $150 por Bueno, descarga. Entonces, con el roller foam, pues ahí le fui haciendo. Debo ser muy honesto y muchas veces no lo hice porque me sentí bien y empecé a acumular fatiga hasta que el cuerpo me mandó a descansar. Tuve por ahí un tironcito entre el gemelo y el tendón de Aquiles. Me tocó cambiarme la sigla más o menos por 2, 3 semanas, ujú. y meterme digamos, los temas de velocidad, los temas de fondo en bicicleta mientras bajaba el dolor bajó. Y fue un reto porque creo que ha sido la maratón con la que, con la que he preparado con más tiempo, pero con los menos recursos posibles disponibles. Es que no es fácil. ¿Cuánto cuesta la inscripción a la carrera? Bueno, la carrera tiene un valor de $160, no es tan económica la verdad, y empiezan con un precio de descuento del año anterior, como 140, luego le suben 145, 150, y ya faltando un mes, ya le ponen el full price a $160. Aquí estoy en la página de charlottesmarathon.com. Ya dice, se abre para el 14 de noviembre de 2026. Está todo listo. El mapa, todo, la expo. Bueno, eh, el recorrido que usted decía ahora, para contarle un poco a los oyentes y si alguien se atreve a viajar a hacerlo, es que qué tanta subida y qué tanta bajada. ¿Todo el tiempo o es por partes del recorrido, Camilo? Bueno, el recorrido arranca casi en el centro de la ciudad, y el recorrido se dirige hacia el sur. Entonces, Ajá. hacia el sur tiene algunas bajadas, pero cuando la carrera entra en los barrios residenciales, esas calles tienen bajadas, pero tienen subidas muy pronunciadas para volver a tomar las vías principales. Entonces, eso es lo que primero empieza como a cortar las piernas, si uno no está preparado en que las subidas van a ser de esa forma. Cuando llega uno a la milla 13 o al kilómetro 21, la carrera se mueve hacia el norte, o sea, el resto del recorrido lo hacemos hacia el norte y nos devolvemos hasta el punto en donde iniciamos. La carrera más o menos tiene unos 320 metros de desnivel positivo, Ajá. que es bastante, Claro. es bastante. Claro, porque, Eh, y qué pena Camilo, es que Camilo decía ahora, claro, son 200 metros sobre el nivel del mar, pero el desnivel, eso mata bastante. El desnivel es bravo, el desnivel Ujú. es bravo, y después de la mitad de la carrera salió el sol, entonces la temperatura empezó a Uf, subir, a subir, a subir.
y ya al final hizo un sol fuerte. Y es curioso que es un sábado, no es un domingo. Es cierto, a mí también se me hizo curioso, no, nunca supe por qué es el sábado, pero ya la gente está acostumbrada a que se hace el sábado. La carrera ha ganado a mucha gente. El año Ujú. pasado corrieron más o menos 9.000 personas. Esta vez fueron 11.000 inscritos y se corren tres distancias ese día. Se corren 5K, se corren los 21K y los 42K. Bien, bien, o sea, pero Entonces es chévere. es muy chévere. ¿Siguió con Andrés o cambió de entrenador para esta oportunidad? No, para esta oportunidad quise probar con otro entrenador y estoy ahorita entrenando con Sebastián Peralta de Zenit. Ujú. Él ha sido súper paciente y ha sido muy comprensivo con mi situación de adaptación aquí a la nueva vida. Algunas veces escapé de entrenamiento porque la vida no me dio y prioricé el descanso y él fue muy comprensivo y me trató y siempre como de administrar las cargas en la medida en que mi vida lo iba permitiendo. Entonces había semanas en las que bien, full, a tope, otras en las que tocaba bajarle un poquito, de pronto me saltaba un entrenamiento, entonces reconfigurábamos el del día siguiente, pero le agradezco también porque él me llevó a prepararme para esta carrera. Claro, claro. Bueno, entremos ya en materia. Una preparación que ya nos contaba Camilo, un recorrido. ¿Cómo vivió la maratón de Charlotte 2025? Que hablemos, contemos inicialmente cómo es la expo. Bueno, la expo es muy sencilla, Ujú. podría ser mejor. La expo, bueno, uno llega al auditorio donde están pues todos los patrocinadores. Uno inicialmente reclama el número y luego pasa a otra especie como de stand donde uno reclama la camiseta y ya, y te dan una bolsa. Y todo el resto de souvenirs a los que uno está acostumbrado, como en Colombia, que la pasta, que el jabón, que la crema, que el antiinflamatorio, que los descuentos, nada. Entonces uno va por los stands cogiendo sus cositas, pero para el costo, yo sí creo que la carrera debería dar alguito más, no sé. Algo Entonces, más. bueno, sí, sí, ¿Viene camiseta incluida? viene camisa incluida, pero las tallas pequeñas se acaban rápido. Entonces la que alcancé a coger, porque no pude cambiar la talla, pues va a ser pijama o algo, porque yo con eso no puedo salir a correr. Es una Claro. camisa casi talla L, es gigante. Entonces eso también es lo otro. Deberían prever un poco más los corredores que venimos de afuera o los que no tenemos como el biotipo americano que es supremamente grande para que la mercancía no se quede y que uno la pueda realmente utilizar para entrenar o para hacer ejercicio. ¿Qué talla es usted, Camilo? Yo soy talla M. M. M y tengo una L, entonces, y L americana, que es grande. Entonces no me queda. Mm. Yo repito siempre esto y la posibilidad de escuchar a gente que ha corrido en otros países es entender también cómo funciona todo, porque aquí también siento que nos malacostumbraron a entregarnos un montón de cosas. Yo recuerdo un kit de la media maratón de Bogotá que fue como en pandemia, obviamente venía en un mercado, esa caja pesaba hartísimo, Sí, sí, pero pues ahora obviamente esto es un negocio, eso hay que tenerlo claro, es un sí, negocio. esto es un Sí. negocio y toca tenerlo claro, tal como lo estás diciendo. De hecho, mira que el año pasado había una categoría en maratón que se llamaba Relay y eran relevos. Entonces, un grupo de mínimo dos, máximo cuatro, nos podíamos inscribir para correr los 42, pero los corríamos por relevos. Entonces, yo arrancaba y corría 10. Llegaba un punto en donde entregaba el chip a la siguiente persona y así de esta forma. Eso me pareció muy chévere para decir, oiga, yo corrí en familia 42, tal vez no hice la distancia, pero entre todos los familiares completamos el recorrido y me pareció genial, tanto que yo dije en algún momento con mi familia lo podemos hacer, no los 15, no los 45, perdón, los 42, sino los 21. Pero para esta edición lo quitaron, no tengo ni idea por qué, que me parece algo genial. Ujú. Sí, porque la gente también se acostumbra a eso, a estar con Claro, la familia, a poder compartir y la mayoría lo tienen. claro, y yo me acuerdo el año pasado en la media maratón cuando pasaba por los checkpoints de esta opción de relevos, la gente estaba pendiente de su corredor donde venía, y si ya llegó, y si no llegó, y llamémoslo, y tengámosle la bebida, y el que va a salir arranca toda. O sea, es una dinámica muy chévere a la que uno no está acostumbrado porque por lo menos las carreras que yo he corrido no tienen relevos, cada uno compite por su distancia de principio a fin. Es diferente. Entonces, bueno, esas son lo que decía, por ejemplo,
inscripción $160, una expo que puede mejorar, camisetas. Es que cuando la gente escucha va diciendo, tengo un amigo que vive, tengo un primo que vive, pero la idea es que la gente tenga siempre claro cómo es, como todo el panorama, como dicen por ahí. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, respecto al recorrido, la verdad es que es organizado, está muy bien organizado, está muy bien delimitado todo. Hay partes donde se comparte o segmentos, perdón, donde se comparte la vía con los carros y donde los corredores vamos también, pues, trotando. Pero lo bueno de todo esto es que la policía cierra las vías y la policía autoriza o no autoriza el paso de acuerdo al flujo de corredores. Entonces uno se siente protegido porque no falta de pronto la persona que por afán quiera cruzarse en un vehículo, en una moto, en una bicicleta y pues genere un accidente. Eso sí, hay que reconocer lo que está muy bien delimitado, muy bien demarcado de principio a fin el tema de los cierres de la carrera. Ujú. Hidratación, cada 2,5 kilómetros había agua, había Gatorade. am, y después del kilómetro, ¿qué será esto? Del kilómetro 30, había geles GU, había banano. Y la gente, algunas personas, cuando pasamos por zonas residenciales, sacan su mesita plegable y colocan chocolates como Kit Kat, como Reese's, como Nerds. Algunos dan como unos tarritos pequeños de miel. Eh, entonces la gente también se mete en el mood de la carrera para apoyar al corredor. Eso me pareció genial. Ujú. Eso es muy interesante. Expectativa para esta maratón. Bueno, mi expectativa para esta maratón era hacer 3 horas 10, 3 horas 15. Ush. Entonces pasó algo muy curioso, pasó algo muy divertido con mi esposa más que curioso. Y es que Sebas, el entrenador, me dijo, si es posible, solo si es posible, dile a tu esposa que se vea en un punto estratégico y que te entregue el resto de tus geles y tu hidratación para el resto de la carrera. De esa forma corres un poquito más ligero, ya que vas a estar subiendo y bajando tanto. Entonces me hizo sentido y le dije a mi esposa, mira amor, nos vamos a encontrar en la milla 13. La milla 13 es el lugar donde los que hacen media maratón terminan, pero donde los que hacemos full maratón pues continuamos. Es una esquina específica, ahí nos podemos encontrar, yo paro, los saludo, me pasas mi hidratación y me pasas mis geles. Yo encontré una marca de geles de hidratación acá, yo no la conocía, seguro los oyentes, algunos sí los conocerán, que es Element, que tiene una muy buena carga de sodio y muy buena carga de potasio. Y yo sé que yo tengo que estar muy bien hidratado, pues cualquiera, hidratado para correr, pero sobre todo para la velocidad a la que yo pensaba correr. Entonces, primeros 21 kilómetros muy bien. Y para mi sorpresa me encontré con mi esposa y con mis hijos y con la gente que fue a apoyarme en la milla 10. Entonces nos saludamos y yo dije, qué chévere, ellos lograron verme en la milla 10, los voy a ver en la milla 13 y los voy a ver en la meta, los voy a ver 3 veces. Entonces yo dije, bueno, ellos deben estar en un carro porque ellos no me van a alcanzar básicamente porque yo estoy corriendo y ellos caminando y ella está con los niños. Bueno, pasó la milla 11, pasó la milla 12. Cuando llego a la milla 13, está el esposo de mi cuñada y me dice, Cami, dale, dale que Silvia se perdió, yo te busco más adelante. Y yo, miércoles, y mi hidratación y el resto de los geles. Entonces, yo había hecho un plan B con los Ujú. geles. Yo me eché 2 gelcitos más en el cinturón que llevaba, pero yo no hice un plan B para la hidratación porque la que yo había preparado tenía el sodio y el potasio que yo sé que necesito y con eso fue con lo que entrené todo el tiempo y perfecto. Entonces yo dije, miércoles, pues a recalcular, nada que hacer a recalcular. Yo llevaba un tarrito plástico que ya había acabado. Dije, voy a parar en un punto de hidratación, lo lleno de Gatorade y a punta de Gatorade me tengo que acabar esto. Pero por supuesto el Gatorade no te ofrece el sodio y el potasio que este Element sí tiene. Entonces yo dije, ¿será que está bien? No, pero si mi cuñado no me dijo nada, el esposo de mi cuñada no me dijo nada, pues algo pasó. No la puedo culpar. Está con los niños, está en el downtown de Charlotte. Es un tema complicado, hagámosle. Entonces ese punto lo pasé a la hora 37.
Entonces yo dije más o menos voy a hacer como 3:20 yo creo. Jorge, y ahí empezó el sol a hacerse más fuerte, más fuerte. Yo llevaba unas mangas largas y yo me miré las mangas largas que llevaba y estaban llenas de sal. Y yo dije, miércoles, estoy perdiendo mucha sal, más de la que yo había estimado a este punto y no tengo mi hidratación. Entonces a la milla 18, 19, me agarró un calambre en el gemelo derecho y me hizo parar. Pero me hizo parar fue que me tocó doblar el pie contra un andén porque el gemelo se estaba metiendo, literalmente, es que quise haber grabado un video. Uf, El gemelo se estaba metiendo, como cuando a uno le da un calambre que está uno dormido y se levanta del dolor. ajá. Entonces yo empecé a masajearme y le empecé a hablar, le dije, no me hagas esto ahorita, acabemos y luego te encalambras, pero no me hagas esto ahorita. No me haga quedar mal, hermano. O sea. No, entonces yo me masajeé, me masajeé, me masajeé y yo dije, o el calambre es total y la pierna se me engarrota, como decimos coloquialmente, o el calambre suelta. Entonces el calambre soltó, arranqué a correr, pero cuando quería correr rápido, otra vez sentía el tironazo. Dije, miércoles, no voy a poder lograr hacer la velocidad. Y claro, entonces vinieron los recuerdos de Chicago diciendo casi a la misma distancia, algo me pasó. Esta vez no fue el isquio, sino que fue un tema de calambre por deshidratación. Eso es lo que tenía, porque físicamente terminé muy bien. Entonces no sé cómo, no sé en qué momento mi familia logra llegar a la milla 20 y en la milla 20 me entregan la hidratación, pero pues yo ya había corrido 7 millas y pues la deshidratación hay que anticiparla. Ya uno deshidratado es difícil. Sí, no hay nada que hacer. Entonces me dan esa hidratación y yo me la empiezo a tomar como un desesperado y lo que hago es embucharme. Entonces me toca bajarle también a esa ansiedad de hidratarme. Y bueno, terminé la carrera en 3 horas 31. 3 horas Ujú. 31. Cuando me encuentro con mi esposa, pues ella está avergonzada, me dice que lloró, que se sintió mal. Yo le dije, mira, no te afanes, hiciste lo que pudiste, pasaron cosas, nos toca recalcular para la siguiente, pero, pero estuvo genial, aquí estás con los niños. Y pues amor, la mala noticia para ti es que me toca volverme a preparar para otra maratón. Sí, claro. Cometiste este error, entonces ahora no mentiras. Sí, sí, sí. Camilo, apenas cruza la meta, eh, ¿cómo es el recibimiento? ¿Qué les dan? Aparte de la medalla, me imagino. Bueno, cuando cruzamos la meta, nos dan bananos, nos dan agua, nos dan Gatorade y nos dan unas galletas con chocolate, me acuerdo mucho, un paquetico de galletas con chocolate. eh, y, y es muy extraño porque es como si todos los souvenirs que quisieran dar al principio los dan al final, como un gran premio por lo que hiciste. Entonces dan de esos gorritos para el frío con brandeados con la maratón de Charlotte, dan guantes, dan un montón de cosas. Entonces yo digo, hasta un sentido tendrá, ¿no? Tu premio y tu recompensa porque corriste, no antes de correr No cuando antes. uno va a la expo. Ajá. Y además que estoy viendo aquí en la página de la carrera y en la parte del merch, pues hay sacos muy bonitos, o sea, de verdad que está muy chévere, las camisetas, los colores, todo, está muy chévere y pues digamos que precio, no sé, una camiseta $25, un saco manga larga 30, bueno, un hoodie sí están en 55, pero sabemos que los hoodies son más costosos, Ujú. una gorra 25, o sea, tienen buen merch para comprar. Sí, sí, Ujú, eso está muy bien. La marca que se encarga de hacerle el merch a la carrera lo hace bastante bien. ujú. Entonces eso no tiene queja y al final te dan tu ticket para que reclames tu cerveza y están otras marcas patrocinadoras dándote descuentos para ir a Chick-fil-A o para un postre o para un café, etcétera. Entonces el cierre es muy bueno y el cierre ocurre en un parque grande donde la gente se toma fotos, donde están como los influencers de la carrera grabando y preguntando cómo te fue, cómo te sentiste, tus opiniones, qué vas a correr el otro año. Es un ambiente muy lindo. Yo creo que el ambiente de carrera es algo que todos en algún momento deberíamos vivir, sea como corredores o como espectadores. Em, ¿Qué almorzaron? ¿Cómo celebra usted una maratón? Eh, yo me quito los tenis. Primero me quito los tenis. Y cuando me quito los tenis me acuerdo de Pitu Flow. Me siento como él porque tengo las uñas negras.
Claro. En esta carrera perdí dos uñas. Uf. Yo creo que de la descompensación corriendo con calambre, ya me las quité y bueno, lo primero que hago es quitarme los tenis y sentarme. Doblar las piernas es una forma como de recuperar. Ujú. Entonces, ese día almorzamos, mi esposa hizo, a mí me encanta, pero me fascina el sudado de pollo. Entonces Ah, pero casero. hicimos un sudadito de pollo porque al Uf. siguiente día domingo íbamos a celebrar mi cumpleaños, porque yo cumplí años ese fin de semana. Ujú. Entonces comimos en la casa sudadito de pollo y al día siguiente fuimos a celebrar la carrera y a celebrar el cumpleaños con Pero qué comida. mejor celebración, hermano. Un sudado de pollo debe saber. ¿Logran conseguir los ingredientes para que sepa como en Colombia o sabe similar? Em, el pollo no es igual, Ajá. el pollo no es el mismo, pero uno se da sus mañitas para hacer el guisito y para hacer la preparación lo más parecido a Colombia. Lo mejor del Entonces, sudado de pollo es el caldo en el arroz. uy, pero así te queda así Que mojadito. quede bañado. Sí, pues para mí, a mí me supo a gloria ese plato y comí, descansé, me bañé y bien, y la recuperación bien, pues los calambres tocó masajearlos, tocó hacer algo de recuperación y la verdad hasta este momento no he vuelto a Eso correr, dándome un poquito de descanso. eso es fundamental para quienes nos escuchan fuera del país siempre. Y muchas veces, digamos que la gente ni siquiera fuera del país, gente que es de otras ciudades, que quieren probar esa comida con la que se formaron y pues que no la encuentran. Y es una conexión muy fuerte. Solo uno estando fuera, sea de su ciudad o de su país, entiende lo que significa, por ejemplo, el arroz. Veía un video esta semana que aparecía, no sé si es una rusa o alguien ahí en Instagram, que decía, no, miren la cantidad de arroz que hay en los supermercados en Colombia. O sea, que hay Sí. todo tipo de arroz. En otras partes no, o sea, obviamente es nuestra base fundamental de alimentación, pero esa conexión con la comida es muy fuerte. Y es una buena manera de celebrar, Camilo, con un sudado de pollo, hermano, eso le cae bien al que sea. No, de acuerdo, eso sí, sin duda. Y acá tratamos en lo posible de comer saludable, no solamente por mí que estoy entrenando, sino por la salud de mi esposa y de los niños, porque acá es muy fácil caer en la tentación de la comida rápida y está bien, no, no decimos que no, por supuesto nos comemos nuestras hamburguesas, Claro, nuestras pues sí, pizzas, pero no todos los días. pero cuando es recurrente, eso es un tema complicado para la salud. ¿Qué viene ahora después de esta maratón? ¿Cuál tiene en mente? Pues con mi esposa hablamos y me sorprendió porque ella me dijo, bueno, ¿y qué sigue ahorita? Y yo tengo que Ya coger que no te entregué los geles a tiempo. yo tengo que coger cortico a mi cliente. No, Sí, pues hablamos. claro. Quisiera resarcir el daño que he hecho el día de hoy. ¿Cuál es Pues la maratón que viene? escoge. No, pues pensamos de pronto en Nueva York o pensamos correr algo por acá por Carolina del Norte que tenga clasificación a Boston. Aquí hay carreras muy rápidas. Ujú. Entonces, aún no lo hemos decidido, pero seguramente el otro año va a haber otra maratón nuevamente. Pues buenísimo, buenísimo. Camilo Barrios, bogotano, está casado con Silvia, que es de Bucaramanga, tiene a Silvana de 9 años, Emanuel de 5 años, el hijo de don Edgar Barrios, el hombre que le dejó esta herencia muy importante, que es correr. ¿Comparten el mismo equipo? Claro, de fútbol, con don Edgar, sí. Por supuesto, Sí, es que por supuesto, por ¿no? Porque supuesto. Sí. esa es la otra herencia, por eso le preguntaba, porque la otra herencia es que uno le dejan siempre, los viejos es el equipo de fútbol, porque como dicen, uno puede cambiar de todo en la vida, menos de, menos de equipo de fútbol. Camilo, un abrazo, saludos a Silvia, a los niños, yo siempre lo digo, son colombianos haciendo patria, adaptándose a otro país, condiciones diferentes. Y yo sí siento que el correr termina salvando muchas vidas, adaptándose. También digamos que en su caso, imagino que en los entrenamientos conoce la ciudad corriendo, la empieza a sentir como suya, porque cuando uno corre en una ciudad, la vive de forma diferente cuando la camina. Y bueno, pues que vengan grandes cosas y que venga esa anhelada clasificación para Boston. Gracias por contar todos los detalles de lo que vive y de lo que vivió en esta maratón de Charlotte. Jorge, gracias a los oyentes. Me encanta el programa y me encanta meterme en las historias de los corredores y saber que hay mucha gente en el mundo compartiendo esta misma pasión.
Y nada, seguiremos corriendo y sumando muchos más kilómetros. Un abrazo para ti. Si quieres financiar este podcast, te invito a realizar tu aporte en la Baki Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Hasta aquí llega el episodio número 10 de Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. No olvide suscribirse, no olvide comentar cada uno de los episodios, no olvide calificarlo. Cada vez que usted se suscribe, le llega una notificación que le indica que el episodio está listo para ser consumido. Siempre me despido con una frase y la frase de hoy es la siguiente. No te compares con los demás, compárate con la persona que eras ayer. Y recuerden, no corren solos. Cada paso deja huella y cada zancada construye una historia. No lo olviden. ¡A correr! Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo.